Respuestas de Dios a las dificultades de la vida del pastor Rick Warren. Capítulo 1. ¿Cómo lidió con el estrés? Jesucristo constantemente estuvo bajo presión. Sufrió presiones de tiempo. Rara vez gozó de privacidad, siempre lo interrumpían. Las personas en repetidas ocasiones lo malinterpretaron, lo criticaron y lo ridiculizaron. Experimentó tal clase de estrés que hubiera hecho claudicar a cualquiera de nosotros. No obstante, al considerar la vida de Cristo, rápidamente descubrimos que permaneció en paz aún bajo presión. Nunca estuvo en apuros, siempre estaba calmado, poseía una tranquilidad en su vida que le permitía lidiar con el exceso de estrés. ¿Cómo logró hacer esto con tanto éxito? El fundamento de su vida sobre las bases firmes del manejo del estrés. Si lográramos entender y aplicar estos principios en nuestras vidas, podríamos experimentar menos estrés y más tranquilidad emocional. Identifíquese, sepa quién es. Jesús declaró: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy el Hijo de Dios, Juan 10:36. Cristo sabía quién era. El primer principio para controlar el estrés en su vida es este: sepa quién es. Este es el principio de la identidad. Jesús dijo: yo sé quién soy. Yo mismo me testifico. Esto es de suma importancia en el manejo del estrés, porque si usted no sabe quién es, otro tal vez se lo dirá desde su propia perspectiva. Si usted ignora su identidad, permitirá que los otros le manipulen y presionen para que sea alguien que no es. Mucho del estrés que experimentamos en la vida viene como resultado de portar una careta de no ser genuinos con los demás, de vivir una vida doble o de aparentar ser alguien que en verdad no somos. La inseguridad siempre ocasiona presión en nuestras vidas y cuando estamos inseguros nos sentimos obligados a actuar y adaptarnos. Establecemos estándares irreales para nuestras vidas y a pesar de que luchemos, nos quedamos cortos. Naturalmente, la tensión y la presión son el resultado. La primera manera de controlar el estrés en mi vida es adquirir un equilibrio interno en cuanto a lo que soy. Y sé quién soy cuando sé a quién pertenezco. Soy hijo de Dios. No fui puesto en la tierra por accidente, sino con propósito. Dios me ama profundamente. Yo soy acepto ante Dios. Él tiene un plan para mi vida. Y debido a que me creó, soy de mucho valor. Y como Él lo puso a usted aquí, es significativo. Para poder lidiar con el estrés necesita saber quién es usted y hasta que logre controlar este asunto, la inseguridad lo va a presionar. Vimos primero entonces, identifíquese, sepa quién es. Ahora, dedíquese, sepa a quién trata de agradar. El segundo principio del manejo del estrés en la vida de Cristo se halla en San Juan 5:30, que dice así: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo, según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Este es el principio. Sepa a quién trata de agradar. Usted entiende que no puede agradar a todo el mundo, porque en tanto lo logre con un grupo, otro grupo se disgustará con usted. Ni aun Dios se dedica a agradar a todo el mundo, de modo que es vano procurar hacer algo que ni siquiera Dios mismo hace. Jesús sabía a quién intentaba agradar. Para él eso era un asunto contundente. Yo voy a agradar a Dios Padre. Y el Padre respondió: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Lo dice la palabra en Mateo 3:17. Cuando uno no conoce a quién está tratando de agradar, se rinde ante tres cosas: la crítica, porque le afecta lo que otros piensan de su persona; la rivalidad, porque le preocupa que otro le lleve la delantera; y el conflicto, porque se siente amenazado cuando alguien discrepa de uno.
Si busco primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas necesarias de la vida me serán añadidas. Mateo 6:33. Esto significa que si me dedico a agradar a Dios, eso simplificará mi vida. Siempre haré lo correcto, aquello que agrada a Dios, a pesar de lo que piensen los demás. Nos encanta atribuirle a los demás las causas de nuestro estrés. Tú me obligaste, debo, tengo que. En realidad hay pocas cosas en la vida, sin mencionar el empleo, que tenemos que hacer. Cuando decimos, tengo que hacerlo, debo hacerlo, necesito hacerlo, realmente estamos diciendo, escojo hacerlo porque no deseo pagar las consecuencias. Difícilmente podrá alguien obligarnos a hacer algo de manera que no podamos culpar a otro de nuestro estrés. Cuando nos encontramos bajo presión, decidimos permitir que otros nos presionen. No somos víctimas a menos que permitamos que las exigencias de los demás nos presionen. Tercero, organícese, sepa lo que trata de lograr. Aquí tenemos el tercer principio de Jesucristo para lidiar con el estrés. Aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Juan 8:14. El principio es este: sepa lo que trata de lograr. Cristo declaró: sé de dónde he venido y a dónde voy. A menos que planifique su vida y fije prioridades, experimentará la presión de lo que otros consideran importante. Todos los días usted vive de acuerdo con las prioridades o las presiones. No hay otra opción: o decide lo que es importante para su vida o permitirá que otros se lo dicten. Usted establece las prioridades o vive con las presiones. Es muy fácil actuar bajo la tiranía de la urgencia, llegar al final del día y reflexionar: ¿habré logrado algo realmente? Gasté mucha energía e hice muchas cosas, pero ¿logré hacer algo importante? Estar ocupado no necesariamente resulta productivo. Es posible encontrarse dando vueltas en el mismo lugar sin lograr nada. La preparación le permite sentirse calmado. Dicho de otra manera, prepararse le evita la presión, mientras que la procrastinación le da lugar a la presión. Organizarse y prepararse adecuadamente le reduce el estrés, porque usted está consciente de lo que es, a quién trata de agradar y qué es lo que desea lograr como meta. Fijarse objetivos claros simplifica la vida en gran manera. Dedique unos minutos para hablar con Dios diariamente. Consulte su agenda del día y decida: ¿realmente querré ocupar un día de mi vida de esta manera? ¿Estaré dispuesto a cambiar estas 24 horas de mi vida en pro de estas actividades? Cuarto, concéntrese, enfóquese en una cosa a la vez. Al menos unas cuantas personas procuraron desviar a Jesús de su plan, tratando de distraerlo de su meta en la vida. Al amanecer el día, Jesús se dirigía a un lugar para estar solo. Aún allá, la gente lo buscaba, y al encontrarlo, procuraban detenerlo para que no se fuera. Lucas 4:42. Él intentaba irse, pero ellos trataban de hacerlo quedarse. Así respondió Jesús: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Versículo 43 de Lucas 4. Él no permitió que asuntos menos importantes lo distrajeran. El cuarto principio para manejar el estrés es este: concéntrese en una sola cosa a la vez. Este es el principio de la concentración. Jesús era prominente en esta tarea y en esta área. Por lo visto, todos procuraban interrumpirlo, todos tenían un plan alterno para él, pero le respondía: lo siento, necesito seguir avanzando hacia mi meta. Él persistió en hacer lo que sabía que su padre le había encomendado, predicar acerca del reino de Dios, y estaba decidido a lograrlo. Fue persistente, concentró todos sus esfuerzos en ello. Cuando tengo sobre mi escritorio 30 cosas que hacer, suelo despejarlo y concentrarme en una sola. Al terminarlo, tomo otra cosa en la cual trabajar. No se puede atrapar a 2 conejos a la misma vez. Hay que concentrarse en uno. Cuando diluimos nuestros esfuerzos,
resultamos ineficaces. Cuando nos concentramos resultamos eficientes. La luz difusa produce una especie de fluorescencia borrosa, pero concentrada produce llama. Jesucristo no permitió que las interrupciones le impidieran concentrarse en su meta. No permitió que otros le causaran tensión, estrés o disgusto. Quinto, delegue. No lo haga todo usted mismo. Un día subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Marcos capítulo 3, versículo 13. Designó a 12, a quienes había nombrado apóstoles, para que lo acompañaran y así enviarlos a predicar. En otras palabras, delegó su autoridad. En esto consiste el quinto principio del manejo del estrés. No lo haga todo usted mismo. Use el principio de delegar. ¿Sabe por qué nos ponemos tensos y nos afanamos? Porque creemos que todo depende de nosotros. Aquí estoy, Atlas cargando con las inquietudes del mundo entero, todo sobre mis hombros. Si por desgracia las suelto, el mundo se desarmará. Pero cuando en verdad lo hago, el mundo no se derrumba. Jesús reclutó y entrenó a 12 discípulos para que lo ayudaran con la carga. Delegó su trabajo, involucró a otras personas. ¿Por qué no delegar el trabajo? ¿Por qué no involucrar a otros? ¿Por qué tratamos de hacerlo todos nosotros solos? Hay dos razones. La primera es el perfeccionismo, pues razonamos, si deseo que salga bien hecho el trabajo, tendré que hacerlo yo mismo. Es una idea preciosa, pero casi nunca resulta, porque sencillamente hay demasiadas cosas por hacer. Simplemente no tenemos tiempo para hacerlo todo. Es una actitud verdaderamente egoísta la que dice, nadie puede hacer esto como yo. ¿Cree usted que Jesús hubiera hecho un trabajo mejor que aquellos discípulos? Por supuesto que sí. No obstante, les permitió hacerlo, a pesar de que Él lo habría hecho mejor. Necesitamos dejar que otros cometan algunos de esos errores. No les robe la oportunidad de aprender. La otra razón por la que rehusamos delegar es la inseguridad personal. ¿Qué hago si le entrego la responsabilidad a otra persona y termina haciéndolo mejor que yo? Ese pensamiento es una amenaza. Sin embargo, uno no puede sentirse amenazado por esa posibilidad si sabe quién es, a quién está tratando de agradar, lo que quiere lograr y aquello en lo que se desea concentrar. Para ser eficiente, hay que involucrar a otros porque uno no puede concentrarse en más de una cosa a la vez para hacerlo bien. Sexto, medite. Haga de la oración personal un hábito. Jesús se levantaba muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro y se fue a un lugar solitario para orar. Marcos 1:35. El sexto principio del manejo del estrés es hacer de la oración personal un hábito. Este es el principio de la meditación. La oración es un gran mitigador del estrés. Es una herramienta dada por Dios para dejar salir sus ansiedades. No importa lo atareado que se encontraba Jesús, para él era costumbre pasar tiempo a solas con Dios. Si Jesús apartaba tiempo para la oración cuando se encontraba ocupado, ¿cuánto más era necesario orar para usted y para mí? Un momento apacible a solas con Dios nos sirve como una cámara de descompresión para el estrés cotidiano. Dialogamos con Dios en oración, le decimos lo que nos concierne y dejamos que nos hable al leer la Biblia. Luego consultamos nuestros planes, evaluamos nuestras prioridades y esperamos instrucciones. En mi libro Métodos de Estudio Bíblico Personal hay una explicación detallada de cómo desarrollar y continuar el hábito del devocional diario con Dios. Eso lo escribe Pastor Rick Warren. También les recuerdo que la clase 201 lo contiene. Gran parte de nuestros problemas se origina en nuestra incapacidad para quedarnos quietos. Simplemente no sabemos cómo estar quietos. Casi nadie puede estar sentado en un vehículo por más de 5 minutos sin encender la radio. Si usted entra en su casa y se da cuenta que está solo, ¿qué es lo primero que hace? Probablemente encienda el televisor. El silencio nos incomoda,
Pero Dios dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy su Dios. Salmo 46:10. Una razón por la que muchos no conocen a Dios de una manera personal es porque no pueden estar quietos. Se encuentran demasiado ocupados para calmarse y reflexionar. Alguien dijo, parece ser un hábito irónico del hombre que cuando pierde su rumbo aumenta su velocidad al doble, tal como un piloto de la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial que volaba a lo largo del Océano Pacífico. Al comunicarse con la torre de control, le preguntaron, ¿dónde estás? El piloto contestó, no lo sé, pero estoy rompiendo el récord. Muchas personas son así. Se encuentran atravesando la vida a alta velocidad y no saben hacia dónde se dirigen. Necesitamos empezar nuestras mañanas con oración, tal como lo hizo Jesús, y a lo largo del día hacer una pausa y orar de nuevo para recargar nuestras baterías espirituales. Recréese, haga tiempo para disfrutar la vida. En cierta ocasión los 12 hombres de Jesús se reunieron alrededor de él para informarle todo lo que habían hecho y enseñado. Como muchas personas llegaban y se iban, ni siquiera tuvieron oportunidad de comer. Así que Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Marcos 6:31. El séptimo principio para lidiar con el estrés es apartarse a un tiempo para disfrutar la vida. Ese es el principio de la relajación o la recreación. Jesús observó a estos hombres que laboraban duramente y sin descanso y dijo, ustedes se merecen un descanso hoy, vamos a descansar, tomémonos un tiempo de reposo. Entonces entraron a su barca, remaron hasta el otro lado del lago y fueron al desierto para descansar. Una razón por la que Jesús podía lidiar con el estrés era porque sabía cuándo tomar un descanso. A menudo se dirigió a las montañas o al desierto solo para relajarse. El descanso y la recreación no son opcionales en la vida. De hecho, el descanso es tan importante que Dios lo incluyó en los 10 mandamientos. El sábado fue creado por causa del hombre, porque Dios sabe que nuestra contextura física, emocional y espiritual requiere descanso periódicamente. Jesús sobrevivió al estrés porque disfrutaba la vida. Uno de mis versículos preferidos es Mateo 11:19. En la versión parafraseada dice que Jesús vino disfrutando de la vida. Pablo escribió que Dios ha provisto todo abundantemente para que lo disfrutemos en primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. El equilibrio en la vida es clave para tratar el estrés. Octavo, transfórmese. Entréguele su estrés a Cristo. El octavo principio para lidiar con el estrés es uno al que Jesús no le hizo falta por cuanto es el Hijo de Dios. Pero nosotros sí lo necesitamos por ser meramente seres humanos. Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están trabajados, cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 al 30. De manera que el último principio para el manejo del estrés es este: entréguele su estrés a Cristo. Jamás podrá disfrutar de completa paz mental a no ser que tenga una relación con el Príncipe de Paz. Cristo no dijo, vengan a mí y yo les daré más culpabilidad, más carga, más estrés y más preocupaciones. Aunque esto es lo que muchos, por lo visto, enseñan. Algunas iglesias tienden a crear presión en lugar de aliviarlo. No obstante, Jesús dijo, yo les quiero dar descanso. Yo soy el alivio para el estrés. Si entran en armonía conmigo, les daré fortaleza interior. Cristo puede transformar su estilo de vida de uno estresado a otro satisfecho. La raíz principal del estrés proviene de procurar vivir nuestras vidas aparte de aquel que nos creó, de dirigirnos por nuestras propias sendas y de ser nuestros propios dioses. ¿Qué necesita usted?
Si nunca le ha entregado su corazón a Cristo, necesita una transformación. Dele su vida con todo su estrés a Él y dígale: Señor, dame una vida nueva. Reemplaza la presión que experimento con la paz que tú ofreces. Ayúdame a seguir tus principios para lidiar con el estrés. De las palabras a la acción. Que o diga dos o tres principios, o cuáles 2 o 3 principios se destacan como los que más debes atacar ahora en tu vida. De los 8 que dijo Rick Warren, 2 o 3 principios se destacan como los que más debes atacar ahora. Segundo, identifique 3 formas específicas de simplificar su vida esta semana. Además, puede anotar algunas reflexiones más para compartirlos en familia y con sus amigos. Que Dios les bendiga.